Bienvenido a este día número 8. La bendición del Señor sea sobre todos ustedes que van a estar viendo este video. El Señor ponía en mi corazón que Él es un Dios de mantos. Y el manto es tipo de protección, de un Dios que cobija, de un refugio que viene de la presencia del Señor. Y el Señor me ministraba acerca del manto del vino. Y usted dirá que es ese manto de vino, es la manera en que Dios desata una restitución. Es una compensación que Dios da a sus hijos por todo lo que han atravesado. Si el vino está descendiendo, significa que Dios nos restaurará. Así que vengo en esta mañana a decirte que Dios tiene una restauración para ti. Restaurar es volver una cosa a su estado original, volver al lugar donde había salido, devolver al hombre lo que le fue quitado y traer en su lugar abundancia y compensación. La palabra está en Marcos 10. Dice, entonces mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a la palabra del Señor. El Señor está diciendo que nadie que haya dejado algo por el Señor y por el Evangelio, Él dice, se va a quedar sin recompensa. Más bien yo voy a desatar una unción de restitución. Y una unción de restitución no es solo recibir 100 veces, sino al ciento por uno. Porque Dios es un Dios que no suma, es un Dios que multiplica, es el Dios de lo sobrenatural. Pero si leemos las escrituras, tanto la historia de los discípulos como la historia de los antiguos profetas o los patriarcas, nos vamos a dar cuenta de que hubo un proceso de persecución, hubo un proceso de espera antes de que llegara la restitución. Y un ejemplo que viene a mi mente es pensar que la restitución no vino fácilmente a Job ni tampoco a José. Así que todo el que se consagró a Dios tuvo que haber pagado un precio antes de que viniera la restitución. La restitución ocurre cuando algo que se tiene ya se pierde. Y se pierde a causa de dos cosas. Uno, de vivir para Dios. Sabe, es importante que vivamos con prioridad en la palabra de Dios, que vivamos en los principios de Dios, en lo que es correcto para Dios y que vivamos practicando la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces esto nos va a colocar en una posición de persecución. Así que la segunda razón es que usted haya padecido injusticia o pérdida. Si usted vive para Dios y por causa de vivir para Dios y hacer lo correcto, usted padece injusticia, pérdida o persecución, usted debe saber algo. Es que Dios vendrá con restitución a su vida. Si todo lo que usted ha pasado y lo que yo he pasado ha sido porque hemos sido fieles al Señor, hay una promesa y esa promesa es restitución. Y usted debe saber que el diablo es el causante de nuestras pérdidas. La Biblia lo dice, en Juan 10 dice que él vino a matar, robar y destruir. Así que él quiere robarle al cristiano fiel y quiere destruirlo
lentamente. Y a veces va a utilizar circunstancias difíciles, va a utilizar cargas de opresión, va a utilizar engaño y también va a utilizar a los incrédulos y aún a los creyentes. Y te diré algo, aún utilizará a los que tú amas. Y tú tienes que saber discernir esto y saber que en su momento el Señor te va a restituir. Cada acto de los fieles está en manos del Señor y al final todo obrará para tu bien. Primera de Corintios 16:9 decía el apóstol Pablo que dice, una puerta grande y ancha se me ha abierto, pero, diga conmigo, pero hay muchos adversarios. Muchos son los adversarios. El apóstol estaba diciendo, sé que tengo una puerta grande, una puerta eficaz, pero hay oposición. Pero él no se detuvo de predicar en Efeso porque hubiera oposición, sino que él entendió que detrás de cada problema y de cada oposición hay una oportunidad. Hay una oportunidad en cada cosa que tú tienes, en cada oportunidad para que el enemigo robe, pero también hay una oportunidad de que Dios obre lo imposible. Porque como comencé esta prédica, tengo que decirte que el Señor Dios es capaz de hacer lo imposible para nosotros. Así que el apóstol decía, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir esperando lo mismo. Esto que yo estoy pasando no escapa de la vista de Dios. Yo no sé si tú puedes decir eso allá. Esto que estoy pasando no escapa de la vista de Dios. Él va a enviar a su vida una restitución. Y quiero decirte que Dios va a enviar a tu vida una salida. Así que usted, en lugar de estar afligido, debe estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer a su favor. Porque hay dos alcances de esta promesa. Una está en la tierra. Aquí en la tierra, en su tiempo, si te mantienes fiel, el Señor cambiará tu vida aquí y ahora. Porque Él es el Dios del presente. Y cuando tú entiendes esto, entonces puedes entrar en reposo porque sabes que lo que te puede vencer a ti, a Él no lo vencerá. Entonces, si Él está contigo, al final la victoria te pertenece a ti. Y también tiene el alcance en el cielo. Seremos restituidos un día cuando la gloria de Dios se manifieste plenamente sobre nosotros y sobre la tierra. Seremos llevados a ver a Dios cara a cara. Estaremos frente a Él y eso va a ser parte de nuestra restitución. En Juan 2, la palabra cuenta acerca de las bodas de Caná, sé que conoces esta historia, y se les acabó el vino. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús, María, lo convocó a él y le dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga, todo lo que Él dijere. Entonces yo quiero decirte que esta unción de restitución es para aquellos que están disponibles a servir a Jesús. Son los que sirven a Jesús activamente los que verán la restitución. El agua que ellos tenían, ellos llenaron las tinajas de agua y Jesús las convirtió en vino. Entonces el agua es tipo de lo que tú tienes. Lo que tú tienes que tú te atreves a usar para dar gloria a Jesús, para conocer a Jesús, para hacer el bien sobre la tierra a otras personas, para construir puentes de tal manera que otros lleguen a experimentar el grande amor de Dios por ellos y que tengan bienestar. Cuando tú haces uso de lo que tienes, entonces tú estás abriendo paso a que Dios haga un milagro. Porque solo Dios es el que completa la obra en tu vida. Solo Dios es el que te saca de la situación y te pone en honra. Entonces yo quiero animarte en esta mañana a que tú evalúes cómo tú estás en términos de tu fidelidad a Dios.
porque el que experimenta restitución va a lucir diferente, él va a experimentar cosas distintas que nadie más experimenta, porque la gloria de Dios es manifestada a través de la relación que tenemos con Jesús. Entonces, cuando nosotros buscamos esa relación, todo será satisfecho. Pero tenemos que entender algo que a veces se nos olvida. Dios no satisface nuestras necesidades con recursos naturales o de forma natural. Él lo hace de una manera sobrenatural. Así que hoy comienza a fluir un nuevo derramar. Yo quiero decirte que la orden ya salió a tu favor. Ya hay una orden que se desató a tu favor y el mío. Y cuando Dios derrama su vino, Él devuelve todo. Él devuelve lo que has perdido. Él restaura lo que fue roto. Él reemplaza lo que ha sido puesto sobre tu vida que no procede de Él, y lo hace a causa de nuestra obediencia. Cuando usted y yo estamos donde nos mandó el jefe, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios de la Trinidad, entonces Él viene con nuestra compensación para que logremos una restitución completa. Si tú estás padeciendo, por Dios, no te avergüences, porque es un motivo de honra y no de deshonra. Y la unción del vino, la unción de restitución, va a venir de repente. ¿Sabe? Cuando menos lo esperemos, vendrá para cambiar y transformar tu vida. Hay promesas que tardan. Jesús le dijo a los discípulos, esperen la promesa del Espíritu Santo. Pero era una promesa que había profetizado el profeta Joel hacía muchos años antes. Pero comienza Hechos 2 diciendo, y de repente. Pues yo quiero decirte que los de repente de Dios vienen para aquellos que obedecen a Dios hoy. No es que obedecimos a Dios antes y ahora ya no estamos atentos ni dispuestos a servirle o dispuestos a hacer su voluntad, sino que es para aquellos que todavía hoy y mañana y continuamente mantienen su obediencia a Dios. Antes de que ocurra esa restitución, antes alguien ha decidido ser fiel a Dios a todo precio. Diga conmigo, tengo que ser fiel a Dios a todo precio. Si tú lo haces, entonces tú verás a Dios resolver tus problemas. Vas a ver que Dios va a intervenir, pero antes Dios espera que tú le ames, que tú lo adores, que tú lo honres, que tú seas fiel, que tú le sirvas. Y cuando te le sirvas con excelencia y cuando tú lo hagas, Él aparecerá de repente en tu vida. Y aunque sea difícil la situación económica, familiar, aunque hayan pérdidas, yo quiero decirte que Dios te restituirá. Y incluso profesionalmente en tu trabajo, a veces olvidamos que Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. Así que profesionalmente haz bien tu trabajo. Hazlo bien cada día, no te desalientes, no permitas que otros afecten tu pensamiento y baje tu rendimiento de la excelencia, sino haz bien tu trabajo y el de repente va a llegar a tu vida. Y si no me cree, pensemos en José y vaya conmigo a la escritura en Génesis 41. Dice la palabra del Señor, dice que el faraón le dijo, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay sabio ni entendido como tú. Así que tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernarás todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Sacaron a José de la cárcel al palacio, de la cárcel para que fuera gobernador de la nación.
pero consistentemente José, en medio de toda la persecución que él estaba viviendo, en medio de momentos difíciles, de soledad, de traición, José se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo sirviendo a Dios en cada escenario donde él estaba. Y lo que trato de decirte es que tu prueba, tu aflicción, tu desafío no puede llevarte a abandonar el servicio a Dios, la honra a Dios, la alabanza a Dios, la obediencia a Dios, porque si tú mantienes estas cosas, entonces Dios va a restituir la autoridad en tu vida. ¿Se imagina? Dios le dijo a José, José, de ahora en adelante, Dios hizo que Faraón dijera, de ahora en adelante se hará lo que tú digas. Así Dios quiere decirle a su iglesia. En la Biblia dice que la iglesia debe oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos deben oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero te diré algo. Dios espera que escuchemos lo que el Espíritu nos está diciendo para ponerlo por obra. Porque cuando tú y yo ponemos por obra las cosas simples que nos dice el Espíritu, las cosas más importantes, las cosas más profundas del corazón de Dios, de la palabra de Dios, entonces Dios nos da, podemos entender cómo Dios opera. ¿Cómo Dios opera? Dios siempre honra la lealtad que tenemos para Él. Así que sé fiel a Dios donde tú estás, porque Dios le interesa todo lo que usted es y todo lo que usted tiene. Fíjese que Dios sanó, como hablamos hace poco, las heridas de José para asegurarse que José tuviera una restitución. Él restituyó el nombre de José, restituyó la reputación de José, la autoridad, las finanzas. Dios hará lo mismo contigo. La palabra también habla de Job y dice que Job estuvo en un gran desierto. Job perdió todo, pero hubo un momento en que Dios le habló y le dijo, ve y ora por tus amigos. Y dice la palabra que hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job cuando Job oró aún por aquellos que lo habían lastimado. Y dice la palabra que porque él hizo lo correcto, porque él siguió la voz de Dios, porque él siguió la instrucción de Dios, dice el versículo 10 de Job 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aún en medio del desierto, si tú restauras tu relación con Dios, Dios te va a hacer fructífero en medio de eso que tú estás enfrentando. La cárcel parecía un escenario donde José no era muy fructífero, pero Dios lo estaba preparando para su cosecha. Así que en estos momentos en que tú te sientes que no avanzas, que lo único que tienes es agua, bueno, asegúrate de serle fiel a Dios. Porque podrás decir como dijo un día José, dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Job también dijo, ahora entiendo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Este es el proceso en el que Dios nos está llevando. Tu aflicción, tu prueba, en medio de eso, Dios te va a levantar si tú confías en Él en medio de tu adversidad. Y si tú crees que Él te está preparando para tu restitución, para darte un nuevo comienzo, porque siempre pensamos que el sufrimiento es inútil, pero te diré algo, Dios no provoca el sufrimiento, pero Dios le saca provecho. Así que, ¿qué cosas estás enfrentando? ¿Qué has perdido? ¿Quién te ha juzgado? ¿Cuál es la persecución que ha venido por tú tratar de honrar a Dios, hacer lo correcto? Bueno, te diré, Dios usará eso mismo para traer bendición a tu vida y que tú seas de bendición. Si tú permaneces fiel, aun cuando la gente te juzga, te empuja, te diré algo que sé por experiencia. Dios te impulsa hacia algo mejor. Así que el asunto, mi asunto, no es tu asunto, pero es el asunto de Dios.
y tu asunto no es el asunto de nadie más, es el asunto de Dios. Y si tú permaneces fiel a Él te llevará a un lugar alto. Pero una decisión tenemos que tomar. Lo daremos todo por Jesucristo, cueste lo que cueste, como Él lo hizo por nosotros. Y si lo hacemos, entonces, si oímos la voz de Dios atentamente y la ponemos por obra, vendrán a nosotros bendiciones de abundancia, de totalidad, del 100 por 1 y la recuperación de todo lo que un día nosotros perdimos. Así que oro al Señor que no te rindas, que sepas que Dios siempre llega a tiempo, que Dios te bendecirá y que Dios ha garantizado en su palabra tu recuperación total. Las cosas imposibles en nuestra vida son un llamado a acciones inusuales de parte, no de parte de Dios, no solo de parte de Dios, sino de parte tuya y mía. Así que atrévete a ir más allá. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, declarando que tú pones tu mano y tu poder sobre los corazones de cada uno de mis hermanos, ayudándoles, oh Dios, a no desmayar, ayudándoles a reconocer que el hacedor de milagros está presente en sus vidas y que cuando pedimos en el nombre de Jesús, cuando confiamos en el nombre de Jesús, cuando enfrentamos la vida confiados y amparados en la autoridad que tiene ese nombre sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra, cosas maravillosas ocurren y aquello que fue perdido se recupera. Aquello que fue herido se sana, aquello que estuvo un día atado se libera, aquello, Señor, que fue oculto de nosotros o quitado de nosotros, nos es devuelto. Yo oro para que tú animes el corazón de todos a esperar ese de repente tuyo y saber que tú eres el mismo hoy, ayer y siempre. Yo oro para que tú tomes la batalla, la causa de mis hermanos y que tú cumplas tu palabra, Señor, cuando has dicho que aquel que te sirve, aquel que te sigue, aquel que te honra a ti con su obediencia, a ese tú le restituirás el 100 por 1 y le multiplicarás sobrenaturalmente. Yo oro para que esa multiplicación se dé, para que esa restitución al interior de mis hermanos pueda manifestarse y que también restituya sus familias, sus ministerios, sus finanzas y en sus lugares de trabajo ellos puedan ser restituidos en todas las áreas, porque la gracia de Jesucristo es para todos nosotros, Señor. Yo declaro que tu gracia desciende y tu favor nos arropa este día en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.